El tranvía verde. Desde el monte y el desierto, el río y el campo abierto, se divisa el oro de ciudades bruscas. De ella cuentan que era una persona vital y entusiasta, empática, siempre dispuesta a colaborar, a la que todo le gustaba y quería pintar cuanto veía. Que su mundo era la pintura, sus referentes Goya y Pradilla, Sorolla, los pintores impresionistas y también Lorca. Acudía a los museos y estudiaba los cuadros pincelada a pincelada. Trabajadora e investigadora, produjo su creación artística con decisión y libertad, ajena a cualquier tipo de condicionante externo. Captó y plasmó en su obra el mundo interior o espíritu de lo representado en sus cuadros. Estas palabras no son mías, son de Mercedes Bueno Aladrén, historiadora del arte, investigadora, que en su nueva exposición nos descubre la figura de María Antonia Orús Sacacia, en busca de la luz y el color. Nos invita a escuchar, o más bien a contemplar, esas historias que representó en sus cuadros y que al mismo tiempo son las historias de muchas de las personas que han vivido en esta tierra en las décadas pasadas. Mercedes Bueno, bienvenida. Bueno, pues un placer estar de nuevo en tu programa contigo y con los oyentes. ¿Cómo conociste tú la figura de María Antonia Orús Sacacia? Pues un poco de casualidad, fíjate. Hice una exposición anterior en esta misma sala, la Sala Municipal de Exposiciones Francisco Pradilla de Villanueva de Gállego, y allí en el 2020, justito antes de la pandemia, tuve la exposición titulada La invisibilidad del trabajo femenino en el mundo rural, y entonces me puse en contacto con los colectivos de Villanueva de Gállego, como suelo hacer siempre, ¿no? Y entre ellos, pues con la Asociación de Mujeres. Y me encuentro que la Asociación de Mujeres tenía nombre y apellidos, que son María Antonia Orús Sacacia. Yo en mi desconocimiento pregunté y me explicaron que esta señora, que había sido una pintora, que era hija del municipio, que tenía una obra muy interesante. Entonces empecé a indagar y puse ya en esta exposición, que se trataba de homenajear a las mujeres de pueblo, a las mujeres rurales, poner una instalación dedicada a esta pintora en esta exposición que acabo de comentar, ¿no? Así fui recopilando unos cuantos cuadros, uno que tiene el propio ayuntamiento, la propia asociación de mujeres y particulares de allí de Villanueva de Gállego, y monté una pequeña instalación con 6 o 8 cuadros de ella. Y ahí me enganchó, me atrapó y me enamoró. En aquellos momentos intenté contactar con su familia, que viven en Madrid, y en aquellos momentos ya no me fue posible, pero seguí insistiendo en ello, y por una de estas carambolas de la vida, pues a través de una tercera persona, pues sí, conseguí contactar con la familia, les expliqué lo que había hecho y mi interés en ella, y en seguir conociendo y profundizando más sobre su obra y sobre la autora, claro está. Bueno, la cosa es que la familia tiene casa en Villanueva de Gállego, y empezamos en conversaciones, pues al principio pues un poco frías, ¿no? No nos conocíamos, pero conforme fuimos avanzando fui descubriendo allí todo un mundo enorme, porque la familia conserva un legado enorme, que yo calculo que del orden de 400 obras, y que una vez vistas me pareció que tenían la calidad y calidez suficientes como para hacerle una exposición que claro que sí, trata de ser un homenaje a esta pintora, pero también de visibilizarla como artista, ¿no? Además de como persona, una gran persona que fue, además como artista. De estas 400 obras, todo esto a lo largo de estos 2 años, del 2020, ahora el 2022, que se ha conseguido materializar en exposición toda esta investigación. Uh-huh. Ahora vamos a desgranar, si te parece, algunos datos de la infancia de María Antonia, ¿no? Para acercarnos un poco más a cómo llegó ella a ser la artista que fue, la mujer que fue, que al final
también fue pionera, ¿no? Una de las mujeres que marcó camino y que consiguió trabajar en lo que quería a pesar de la casuística de la época. María Antonia nació, de hecho, en una familia de agricultores que residían en Villanueva de Gállego. De ellos sabemos que se llamaban Andrés Orús Seral y María Sacacia Pisa. ¿Cómo transcurrió su infancia? ¿Qué has podido averiguar? Pues su infancia fue totalmente orientada y dirigida al arte y a la pintura. Y me explico. En su familia no había unos antecedentes en que hubiera artistas o pintores, ¿no? No, eran, como tú bien acabas de comentar, agricultores, campesinos, gente muy sencilla y muy humilde. Y ella desde pequeña me cuentan que ella estaba dibujando y bocetando y haciendo sus cosas. Fue a Villanueva de Gállego un profesor del estudio Rabadán y entonces empezó allí a dar clases a los niños y niñas de Villanueva de Gállego, entre ellos María Antonia. Ella debió de descubrir allí algo, debió de descubrir cuál podía ser su vocación y entonces continuó sus estudios en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza, tomando clases de pintura. El artista y pintor también, José Luis Cano, un acuarelista también muy importante, aragonés, la preparó para la prueba de acceso para iniciar sus estudios superiores. En aquella época no había en Zaragoza, todavía no estaba la carrera de Bellas Artes. Bueno, ahora tampoco, está en Teruel, es la Universidad de Zaragoza, pero la universidad está en Teruel. Entonces ella tenía que salir fuera y tuvo que convencer a sus padres, tuvo que luchar para poder ir en pos de ese sueño, porque además de, pues eso, de ser gente trabajadora, que le supuso un sacrificio, me cuentan que enorme, poderla mandar a Barcelona, que era como mandarla muy lejos, ¿no? Además era hija única, entonces era como que tuvo que trabajárselo y luchárselo mucho, y sí, finalmente los padres hicieron el esfuerzo de mandar a la hija a estudiar fuera. Estuvo allí en Barcelona, en la Escuela Superior San Jorge, y luego ella hizo cursos especializados también en pintura mural, etcétera. Y ya cuando vuelve a Villanueva de Gállego, vuelve ya como artista profesional. Artista profesional que lo cierto es que a pesar de su corta vida, recordamos que murió sobre los 43 años aproximadamente, sí que recibió cierto reconocimiento o alguna que otra medalla, algún premio por su obra. Exactamente, ella fue una mujer muy trabajadora, además de dejar el legado que ya he comentado y que también vendió obra. Ella se presentaba a concursos y certámenes de toda España y de Francia. Y sí, en muchos sitios consiguió reconocimientos y premios, algunos de ellos muy importantes. Sí, en Pontevedra le dieron un primer premio de pintura. Sí fue reconocida como la gran pintora que fue. Sí. Una de las anécdotas que más me ha gustado de su infancia es que precisamente sobre el gallinero, porque bueno, tenían gallinas, tenían un pequeño huerto, ¿no?, en la casa familiar, sobre este gallinero donde recogían los huevos que ponían las aves de corral, se construyó un amplio estudio en el que María Antonia pintaba los fines de semana y en vacaciones, una vez que ella también empezó a tener otro tipo de trabajos. Sí, exactamente. En la parte alta de su casa, allí se construyó su estudio. Luego ya posteriormente vio que aquello que se quedaba ya como un poco justito y también por dar otros pasos, monta un taller estudio en la Plaza San Miguel de Zaragoza. Hay otro aspecto de María Antonia que, además de ser pintora, tuvo también una marcada vocación didáctica. Ella fue profesora en este estudio que se montó en la Plaza de San Miguel. Ejerció también de profesora en el entonces llamado psiquiátrico Nuestra Señora del Pilar, en el que daba clases de arte con fines terapéuticos. Dio también clases de pintura en alguna de las fundaciones de la entonces la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Y cuando la sorprendió la enfermedad y la muerte, estaba montando otro estudio en la parte baja ya de su casa de Villanueva de Gállego para enseñar dibujo y pintura a las personas de Villanueva de Gállego. Sí, tuvo
una muy marcada vocación didáctica. Ella escribió en 1979 sobre el arte y la pintura. Dijo: soy de la opinión de que al pintor se le debe conocer en toda su expresividad, donde las simples notas de color pueden valer tanto o más que un cuadro de profundidad expresiva. Tú, Mercedes, ¿cómo describirías la obra, en este caso pictórica, de María Antonia? Pues como una obra muy compleja, porque efectivamente tiene rasgos expresionistas, pero también los tiene impresionistas. Cuando hago las visitas guiadas de la exposición, hago de intérprete de estos cuadros para el visitante, porque la mayor parte de ellos tienen una doble lectura. No solamente sus cuadros recogen esas figuras, esos paisajes, esos ramos de flores, sino que ahí la pintora está volcando también qué es lo que sentía ella por dentro en ese momento determinado y en ese contexto. En estos cuadros ella se nos muestra desde su interior hacia el exterior. Ella está pintando con colores, con figuras, pero también nos está mostrando ese lado interior, esas emociones y esos sentimientos que yo creo que es en definitiva lo que engancha muchísimo al público que viene a visitar esta exposición, porque enseguida conecta, porque lo que estás viendo lo estás sintiendo también. Además, Mercedes, a través de la pintura de María Antonia podemos hacer un recorrido por ese mundo rural en el que nació y creció tanto ella como persona como su vocación artística. Sí, este aspecto me pareció también muy, muy interesante. Ella pinta lo que le resulta más próximo, lo que para ella es lo auténtico, lo verdadero, y muchas veces en las cosas más humildes y más sencillas es donde, o al menos para ella, radica la verdad, ¿no? Sí, es una forma que ella encontró de poner en valor y poner en importancia lo rural, esos cacharritos de barro, esas flores que nacen al pie de una tapia, mujeres caminando por el campo, las cosas más humildes y más sencillas, ella las eleva a la categoría de arte. Quiere poner en relevancia, y lo consigue, poner el énfasis en sus orígenes rurales. Y esto ella lo transforma en arte en su pintura. Así es. Mercedes, ¿cómo ha sido trabajar con su viudo, Julio Senent, y para ti como comisaria clasificar toda su obra y hacer esa selección de las 82 piezas que aparecen en la exposición? Porque no suena nada fácil este proceso. Bueno, pues mira, trabajar con Julio y con su hijo también Julio ha sido un placer y también un honor. Al principio, como he comentado, pues claro, la relación pues era como más seria y más profesional, ¿no? Y poco a poco he ido descubriendo en Julio también una persona súper sensible, sigue totalmente enamorado de su mujer y ha querido hacer este homenaje, este regalo, ¿no? Todo por ella. La selección de las obras la hemos realizado conjuntamente. Para él había cuadros muy, muy, muy importantes que tenían que estar en esta exposición. Luego pues hemos ido ahí teniendo nuestros tiras y aflojas a la hora de afinar la selección, pero ha sido muy fácil trabajar con él, todo han sido facilidades. Luego es un hombre muy entendido también, porque Julio la acompañaba a todas las exposiciones que realizaba, era él quien enmarcaba todos sus cuadros. Para la exposición ha barnizado todos los cuadros para que luzcan espléndidos en sus colores como el primer día. Ha sido un placer y me siento muy feliz de haber hecho este trabajo y haberlo podido compartir con él y con su hijo Julio. Diana está trabajando en Madrid y ha sido con ellos dos con quien he tenido el contacto más directo. Todas las exposiciones de Mercedes Bueno se reconocen a simple vista por el discurso expositivo. Es una de sus señas de identidad más marcadas, sin duda. ¿Con qué nos sorprendes en esta de María Antonia Orús, Mercedes? Sí, ya sabes que trato de que mis exposiciones sean muy didácticas también. Aparte de mostrar los cuadros, en este caso en las pinturas,
Pues hemos realizado un audiovisual en el que se muestra más a más obra de María Antonia. Al final de este audiovisual realicé 2 entrevistas con 2 personas que la conocieron en vida, porque me interesaba también acercar al público visitante que, como yo, no tuvieron la ocasión, la oportunidad de conocerla en persona, cómo era María Antonia como persona, como ser humano, como artista, ya la vemos en la exposición, pero cómo era como persona. Entonces, en el audiovisual, estas personas que la conocieron, que la trataron, dan estas pinceladas también sobre su personalidad, que era también muy rica, muy entrañable, ha dejado un recuerdo muy grato, muy cálido, muy acogedor en las personas de Villanueva, de su época. Los paneles didácticos pues tratan de acercar esos pequeños detalles que te ayudan a entender la obra, la exposición, lo que estás viendo, ¿no? Otro aspecto que también he trabajado con mucho cuidado y con mucho cariño ha sido el siguiente. Como he comentado hace un momento, cuando ella fallece estaba montando un estudio en la planta baja de su casa de Villanueva de Gállego. Entonces hemos traído a la exposición piezas originales que tenía ella allí para hacer sus composiciones, para luego pintar sus bodegones. Hemos traído su caja de pintura, sus pinceles, sus óleos, su caballete, uno de los cuadros que dejó inacabados, hemos traído su bata, hemos querido traer estos objetos tan personales porque hemos querido traerla a ella de algún modo a través de sus objetos y de sus piezas, hemos querido traerla a la exposición. Todo ello, pues claro, con el propósito de hacer sentir a los visitantes estas emociones y estos sentimientos que queremos estimular a través de esta exposición. Muchas personas que han estudiado la obra de María Antonia dicen que se puede dividir en varios periodos, y hay uno en el que su obra se oscurece y dicen que podría tomar como modelo las pinturas negras de Goya, por esas vivencias que ella tuvo cuando trabajaba en el Sanatorio Psiquiátrico de Zaragoza. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Mercedes? Sí, efectivamente tengo una opinión personal. Estas pinturas negras evidentemente están inspiradas por Goya. Me cuentan que María Antonia iba muchísimo a visitar museos y que estudiaba cada cuadro pincelada a pincelada. ¿Y qué artista no está influido o influenciado por Goya? Todos y lo seguirán estando, ¿no? Es por Goya y por Pradilla también. Efectivamente, eso está ahí, pero sin embargo, yo que he intentado mirar a través de los ojos de María Antonia para poder entender, para poder conocerla, creo también que ella pintó ahí cómo se sentía en ese momento, en esas circunstancias, y son las siguientes. Ella viene de Barcelona, una ciudad pues muy cosmopolita, muy avanzada para lo que era Aragón, Villanueva de Gállego en ese contexto, ¿no? Estamos hablando de los años 60, porque transmiten unas sensaciones de soledad, de tristeza, hasta si me apuras de angustia. Esto ella lo trabaja a través de unas veladuras, de crear unos ambientes hasta incluso un poco tétricos que casi, pues eso, que ayudan a crear esa sensación envolvente de las figuras que están representando, que son mujeres con unos velos oscuros, pero también sus ojos, su expresión corporal transmite una tristeza y una soledad inmensa. Sí, por eso decía que de sus cuadros es que hay que mirarlos con detenimiento porque transmiten muchas cosas. Luego todo esto va cambiando, va evolucionando también conforme ella va madurando artísticamente, y cuando es que además coincide con los lugares en los que está viviendo, se notan esas transformaciones. Hemos de pensar que era una mujer muy, muy sensible y todo eso a ella le afectaba, ¿no? Así vemos como en la serie, en la etapa cuando monta el estudio en la Plaza San Miguel, pues vemos como ella va incorporando algo de luz a sus cuadros, se va ampliando un poco la paleta de color, va abordando la abstracción, cuadros abstractos.
Y ya cuando destinan a Julio, a su esposo, a trabajar a Menorca, se traslada allí toda la familia, y ella allí ya le cambia el panorama totalmente. Sus cuadros expresan una luz, un color, expresan la alegría de vivir. Es como pasear por esos paisajes por los que ella paseaba, en los que se detenía a pintar un detalle de una tapia de piedras con una cerca de madera. Nos permite pasear por los sitios que a ella la enamoraron. María Antonia Orús Sacacia, En busca de la luz y el color, una exposición en la Sala Francisco Pradilla de Villanueva de Gállego que podemos visitar hasta el 31 de octubre y que comisaria Mercedes Bueno Aladrén. Aún tenemos tiempo, pero ¿en qué otro espacio físico o digital podemos seguir descubriendo la obra de esta pintora aragonesa? Bueno, pues está un poquito mal decirlo, pero es así. Estos días he estado trabajando en mi propia página web, mercedesbueno.es, y ahí estoy volcando imágenes incluso de la inauguración de la exposición, en la que tuvimos el placer y también el honor de recibir a artistas aragoneses, grandes artistas aragoneses que la conocieron y la trataron en vida, de Jesús Buisán, José Luis Cano, hijo, Alicia Nadón, la fundadora de la Asociación de Arte... Alicia Nadón fundó la Galería de Arte Goya Aragón. Pues vinieron a la inauguración de la exposición. Entonces todas estas imágenes las estoy volcando en la página web, y luego pues en las agendas culturales de Zaragoza, pues ahí también hemos enviado información para que el público, el gran público, pues tenga conocimiento de esta exposición. Al final, Internet, son las páginas amarillas, ¿no? Todo está en Internet, pues tenemos que ir ahí. Mercedes Bueno Aladrén, historiadora del arte y comisaria de la exposición María Antonia Orús Sacacia, En busca de la luz y el color. Ha sido un placer conversar contigo estos minutos y felicidades por tu trabajo. El placer es en todo caso mío. Muchas gracias por tu atención y por este énfasis en difundir el arte y la cultura aragonés y de las mujeres aragonesas. Muchas gracias. Y el padre le respondió con palabritas muy vastas: aunque 1000 veces te mueras, tú no